Hoy entonces leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables 1. 3. No. Nada. Una tempestad bajo un cráneo. El lector habrá adivinado, sin duda, que el señor Magdalena era Juan Valjean. Ya en otra ocasión hemos sondeado algún tanto las profundidades de aquella conciencia. Volvamos a sondearlas de nuevo. No lo haremos sin emoción, porque no hay nada más terrible que semejante estudio. La vista del espíritu no puede encontrar en ninguna parte más resplandores y más tinieblas que en el hombre. No puede fijarse en nada que no sea más espantoso, más complicado, más misterioso, más infinito. Hay un espectáculo más grande que es el del mar, y es el del cielo. Hay un espectáculo más grande que el del cielo, y es el del interior del alma. Escribir el poema de la conciencia humana, aunque sea a propósito de un solo hombre, a propósito del hombre más insignificante, sería fundir todas las epopeyas en una sola grandiosa y completa. La conciencia es el caos de las quimeras, de las ambiciones, de las tentativas, el horno de los delirios, el antro de las ideas vergonzosas, el pandemonium de los sofismas, el campo de batalla de las pasiones. Si a ciertas horas penetráramos a través de la faz lívida de un ser humano que reflexiona, si mirásemos detrás de aquella faz, en aquella alma, en aquella oscuridad, descubriríamos bajo el silencio exterior combates de gigantes como en Homerio, peleas de dragones y de hidras y nubes y fantasmas como en Milton, espirales visionarias como en Dante. No hay nada más sombrío que este infinito que lleva al hombre dentro de sí y al cual refiere con desesperación su voluntad y las acciones de su vida. Dante encontró un día una puerta siniestra que le hizo dudar. Nosotros estamos ahora también en el umbral de una puerta ante la cual dudamos, pero entremos. Poco tenemos que añadir a lo que el lector Poco tenemos que añadir a lo que sabe el lector de lo que pasó a Juan Valjean después de la aventura de Gervasillo. Desde aquel momento fue otro hombre. El deseo del obispo se vio realizado. En el criminal se verificó algo más que una transformación. Se efectuó una transfiguración. Desapareció, vendió la plata del obispo conservando los candeleros como un recuerdo. Pasó de pueblo en pueblo. Atravesó Francia, vino a M, a orillas del M. Concibió la idea que hemos dicho, realizó lo que hemos referido, consiguió hacerse desconocido e inaccesible, establecido ya contento con sentir su conciencia pesarosa de lo pasado, y por ver desmentida la primera mitad de su existencia por la segunda, vivió pacífico, seguro, con esperanza, sin tener más que dos ideas: ocultar su nombre y santificar su vida, huir de los hombres y volver a acercarse a Dios. Estas dos ideas iban tan estrechamente unidas en su espíritu que no formaban más que una sola, ambas igualmente absorbentes e imperiosas, y dominaban sus más pequeños actos. Casi siempre estaban de acuerdo para dictarse la senda que debía seguir. Las dos les arrastraban hacia la oscuridad. Le hacía benévolo y sencillo, le aconsejaba lo mismo, pero algunas veces disentían, y entonces el hombre conocido por Magdalena no dudaba en sacrificar la primera a la segunda, su seguridad a su virtud. Así, a pesar de todo su reserva y de toda su prudencia, había conservado los candeleros del obispo, había llevado luto por su muerte, había llamado e interrogado a todos los saboyanos que pasaba, había tomado informes acerca de todas las familias de Faverolles y había salvado la vida al viejo Fauchelevent a pesar de las terribles insinuaciones de Javert. Creía, como hemos notado ya, y de acuerdo en esto con todos los hombres sabios, justos y santos, que el deber que tenemos para con nosotros mismos no es el primero de los deberes. Sin embargo, digamos aquí que hasta entonces no le había pasado nada semejante a lo que entonces le pasaba. Las dos ideas que dirigían a aquel hombre cuyos dolores vamos relatando no había sostenido nunca lucha tan grave. Él lo comprendió confusa, pero profundamente, desde las primeras palabras que pronunció Javert al entrar en su cuarto.
y cuando oyó pronunciar el nombre que había sepultado bajo tan espesos velos, quedó sobrecogido de estupor, y como trastornado ante tan siniestro e inesperado golpe del destino. A través de este estupor sintió el estremecimiento que precede a las grandes sacudidas. Se doblegó como una encina cuando se aproxima la tempestad, como un soldado antes del asalto, y vio venir sobre su cabeza nubes sombrías preñadas de rayos y centellas. Al oír a Javert, su primer pensamiento fue ir a Arras, denunciarse a sí mismo, sacar a Champmathieu de la cárcel y reemplazarle. Esta idea fue para él dolorosa, punzante como incisión en carne viva. Pero pasó y se dijo, veremos, veremos. Reprimió este primer movimiento de generosidad y retrocedió ante el heroísmo. Sin duda hubiera sido más heroico que después de las santas palabras del obispo, después de tantos años de arrepentimiento y de abnegación en medio de una penitencia tan admirablemente empezada, este hombre en presencia de una crisis tan terrible no hubiera dudado un momento y hubiera marchado con el mismo paso hacia aquel precipicio en cuyo fondo estaba el cielo. Esto, decimos, hubiera sido más heroico, pero no fue así. Es preciso que demos cuenta exacta de lo que pasaba en aquel alma y que copiemos simplemente lo que en ella había. En el primer momento el instinto de la conservación fue el que alcanzó la victoria. Recogió sus ideas, ahogó sus emociones, consideró la presencia de Javert, conociendo la magnitud del peligro. Difirió toda resolución con la firmeza del espanto. Meditó sobre lo que debía hacer y volvió a adquirir su calma, del mismo modo que un gladiador vuelve a coger su escudo. El resto del día lo pasó en el mismo estado, alimentando un torbellino por dentro, aparentando una tranquilidad profunda por fuera. No hizo cerebro, lo no hizo más que tomar lo que podemos llamar medidas de conservación. Su cerebro lo veía todo confuso, todo se chocaba dentro de él. Su turbación era tal que no podía distinguir la forma de ninguna idea. No hubiera podido decir nada de sí mismo, sino que acababa de recibir un gran golpe. Fue como tenía por costumbre a ver Fantina y prolongó su visita al lado de aquel lecho de dolor por un instinto de bondad, diciéndose que debía obrar así y recomendarlo a las hermanas por si llegaba el caso de tener que ausentarse. Conoció vagamente que tal vez tendría de ir a Arras, y sin estar decidido en manera alguna a hacer este viaje, se dijo que estando como estaba el abrigo de toda sospecha no habría inconveniente por ser testigo de lo que pasase, y mandó preparar el tilbury de Scaufflaire para estar apercibido contra todo evento. Comió con bastante apetito. Volvió a su cuarto y se recogió en sí mismo. Examinó su situación y la creyó extraordinaria, tan extraordinaria que en medio de su meditación y por un impulso de temor casi inexplicable, se levantó de la silla y echó el cerrojo a la puerta. Temía que entrase alguna cosa. Se parapetaba contra todo lo posible. Un momento después apagó la luz, le estorbaba. Creía que con ella podrían verle. ¿Y quién? Ah, lo que quería que no entrase ya había entrado. Lo que quería cegar le miraba fijamente. Su conciencia. Su conciencia, es decir, Dios. Sin embargo, en el primer momento se hizo una ilusión. Se creyó seguro y solo. Con el cerrojo echado se juzgó inaccesible. Con la luz apagada se tuvo por invisible. Entonces tomó posesión de sí mismo. Apoyó los codos en la mesa y la cabeza en las manos, y meditó en la oscuridad. ¿Dónde estoy? Deliro. ¿Qué he oído? Es cierto que he visto a Javert y me ha dicho todo esto. ¿Quién puede ser ese Champmathieu? ¿Se parece a mí? ¿Esto es posible? Cuando pienso en ayer a estas horas, cuando pienso en que ayer estaba tranquilo y tan lejos de dudar de nada, ¿qué hacía yo ayer a estas horas? ¿Qué hay en este incidente? ¿Cuál será su desenlace? ¿Qué haré? Estas preguntas eran su tormento. Su cabeza había perdido la fuerza necesaria para retener las ideas, y pasaba por él como las olas. En vano querían detenerlas, oprimiendo fuertemente la frente con ambas manos. En ese tumulto que daba al traste con su voluntad y su razón, buscaba una evidencia y una resolución, pero nada sacó más que angustia. Ardía su cabeza, dirigióse a la ventana
y la abrió completamente. No había ni una estrella en el cielo. Volvió otra vez a sentarse en la mesa. Así pasó la primera hora. Poco a poco empezaron a formarse y a fijarse en su mente algunas líneas vagas, y entonces pudo entrever con la precisión de la realidad, no todo el conjunto de la situación, pero sí algunos pormenores. Principió por reconocer que por más extraordinaria y crítica que fuese esta situación, era dueño absoluto de ella. Con estos, lejos de disminuirse, se aumentó su estupor. Independientemente del objeto severo y religioso que se proponía en sus acciones, todo lo que había hecho hasta aquel día no había tenido más fin que en el ahondar una fosa para enterrar en ella su nombre. Lo que siempre había temido en sus horas de reflexión, en sus noches de insomnio, era oír pronunciar este nombre. Decíase que esto sería el fin de todo, que el día que este hombre volviera a sonar, haría desaparecer su nueva vida. Y quién sabe si también su nueva alma. Solo la idea de que así pudiera suceder le hacía temblar. Y si en aquellos momentos le hubiera dicho que llegaría un día que resonaría este nombre en sus oídos, en que las odiosas palabras Juan Valjean saldrían repentinamente de las tinieblas y se erguerían delante de él, en que aquella gran luz encendida para disipar el misterio que le rodeaba resplandecería súbitamente sobre su cabeza, y que sin embargo tal nombre no le amenazaría. Semejante luz no produciría sino una oscuridad más espesa. Aquel velo roto aumentaría el misterio. Aquel temblor de tierra consolidaría su edificio. Aquel prodigioso incidente no tendría más resultado, si él quería, que hacer su existencia a la vez más clara y más impenetrable. Y de su confrontación con el fantasma de Juan Valjean, el bueno y digno ciudadano señor Magdalena saldría más honrado, más tranquilo y más respetado que nunca. Si alguno le hubiera dicho esto, le habría vuelto la espalda, teniendo estas palabras fueran insensatas. Pues bien, todo esto acaba de suceder. Toda esta acumulación de imposibles era un hecho. Dios había permitido que estos absurdos se convirtieran en auténticas realidades. Su meditación iba aclarándose y se iba explicando cada vez más con su posesión. Le parecía que acababa de despertar de un sueño y que iba resbalando por una pendiente en medio de la noche, de pie, tembloroso, retrocediendo en vano ante la orilla de un abismo. Viese claramente la sombra a un desconocido, a un extraño, a quien el destino confundía con él y le empujaba hacia el precipicio en lugar suyo. Era preciso parar que se cerrara definitivamente el abismo, que cayese alguien o él o el otro. No había más remedio que ceder al destino. La claridad llegó a ser completa en su cerebro, y conoció que su lugar estaba vacío en el presidio, y le esperaba todavía que el robo de Gervasillo le arrastraba a él, que aquel lugar vacío le esperaría y le atraería inevitable y fatalmente hasta que lo ocupase. Además se dijo que en aquel momento había uno que le reemplazaba, que mientras él estuviese representando en el presidio por Champmathieu y en la sociedad por el señor Magdalena, no tenía nada que temer, con tal que no impidiese que cayera sobre la cabeza de Champmathieu esa piedra de infamia que como la piedra del sepulcro cae para no volverse a levantar. Como todo esto era tan violento y tan extraño, se verificó en él uno de esos movimientos indescriptibles que solo ocurren 2 o 3 veces en la vida de un hombre, especie de convulsión de la conciencia que remueve todas las dudas del corazón, que se compone de ironía, de alegría, de desesperación, que podría llamar muy bien risa interior. Encendió bruscamente la luz. ¿Y qué? Se dijo. ¿De quién tengo miedo? ¿Qué debo pensar de esto? Estoy salvado. Todo ha concluido. No tenía más que una puerta entreabierta por la cual podría entrar mi pasado y mi nueva vida. Esa puerta queda ahora tapiada para siempre. Ese Javert que me acosa hace tanto tiempo. Es ese terrible instinto que parecía haberme adivinado y me seguía a todas partes. Ese perro de presa, siempre en acecho sobre mí, está ya desorientado completamente, está satisfecho y me dejará en paz. Ya tiene a su Juan Valjean. Quién sabe, además, si pensará dejar esta población. Y todo ha sucedido sin intervención mía. Yo no he soñado en ello para nada. Bah,
¿Por ventura es este algún suceso desgraciado? Los que me viesen creerían que me había sucedido alguna catástrofe. Y sobre todo, si resulta mal para alguien, no es por culpa mía. La providencia lo ha hecho y de consiguiente eso es lo que quiere que suceda, a lo menos aparentemente. ¿Tengo yo derecho para desordenar lo que ella ordena? ¿Qué es lo que ahora quiero? ¿En qué voy a mezclarme? Para nada me llaman. ¿Cómo? Y no estoy contento. Pues ¿qué es lo que busco? El fin a que aspiro hace tantos años, el sueño de mis noches, el objeto de mis oraciones, es la seguridad. Pues ya la tengo. Dios lo quiere y no debo sublevarme contra la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo quiere? Para que yo continúe lo que he empezado, para que realice el bien, para que dé un grande y animoso ejemplo, para que diga en fin que ha habido alguna parte de felicidad en esta penitencia que he sufrido, en esta virtud a la cual he vuelto. En verdad que no comprendo por qué he tenido miedo hace poco de entrar en casa de ese buen cura, contarle todo como un confesor y pedirle consejo, cuando estoy seguro de que habría dicho esto mismo. Está decidido. Dejemos correr los sucesos, dejemos obrar a Dios. De este modo se hablaba en las profundidades de su conciencia, inclinando sobre lo que podría llamarse su propio abismo. Se levantó de ellas de la silla y se puso a pasear por la habitación. Vamos, dijo, no pensemos más en ello. Ya he tomado mi resolución. Mas no sintió alegría alguna. Por el contrario, querer prohibir a la imaginación que vuelva a una idea es lo mismo que querer prohibir al mar que vuelva a la playa. Para el marinero este fenómeno se llama marea, para el culpado se llama remordimiento. Dios mueve las almas lo mismo que el océano. Al cabo de pocos instantes, por más que hizo para evitarlo, continuó aquel sombrío diálogo, en que él mismo era el que hablaba y oía hablar, diciendo lo que hubiera querido callar y oyendo lo que hubiera querido oír, cediendo a aquel poder misterioso que le decía piensa, del mismo modo que hace 2000 años a otro condenado, anda. Pero antes de pasar adelante y para que seamos perfectamente comprendidos, insistamos en una observación necesaria. Es cierto que el hombre se habla a sí mismo. No hay ningún ser pensador que no lo haya experimentado. Puede decirse que el misterio más grande y magnífico del verbo es el que realiza cuando en el interior del hombre va el pensamiento a la conciencia y vuelve de la conciencia al pensamiento. En tal sentido, solo deben entenderse las palabras empleadas con frecuencia en este capítulo. Dijo, exclamó, se decía, se hablaba a sí mismo, sin que el silencio exterior se rompiese. Dentro de nosotros hay un gran tumulto. Todo habla en nosotros, excepto la boca. Las realidades del alma no dejan de ser realidades porque sean invisibles e impalpables. Preguntó, pues, dónde estaba de su resolución. Se interrogó sobre esa resolución irrevocable y se confesó que el arreglo que había hecho en su espíritu era monstruoso, porque dejar pasar los sucesos, dejar obrar al buen Dios, era simplemente una idea horrible. Dejar que pasase adelante aquel error del destino y de los hombres, no impedirlo, ayudar con el silencio, no hacer nada, en fin, era una enorme injusticia, el colmo de la indignidad hipócrita. Un crimen bajo, miserable, abyecto, vil. Por primera vez en 8 años acababa de sentir aquel desgraciado, el sabor amargo de un mal pensamiento y de una mala acción. Lo expuso de sí mismo con disgusto, como se escupe el objeto amargo que se rechaza de la boca. Y continuó preguntándose. Se preguntó severamente qué era lo que había entendido al decirse, he conseguido mi objeto. Reconoció que su vida tenía efectivamente un objeto, pero ¿cuál? Ocultar su nombre, engañar a la policía. Y para esto, no para una cosa tan pequeña, había hecho todo lo que había hecho. ¿No tenía acaso otro objeto, que era el grande, el verdadero, salvar no su persona, sino su alma?
ser bueno y honrado, ser un justo. No era esto, sobre todo, no era esto únicamente lo que él había querido y el obispo le había mandado, cerrar la puerta a su pasado, pero no la cerraba, la volvía a abrir con una acción infame. Volvía a ser ladrón, y ladrón del género más odioso. Robaba a otros su existencia, su vida, su paz, la luz del sol. Era pues un asesino. Mataba moralmente a un infeliz. Le condenaba a esa horrible muerte de los vivos, a esa muerte a cielo abierto que se llama presidio. Por el contrario, entregarse y salvar a ese hombre, objeto de tan funesto error, tomar su nombre, volviera a ser por obligación el presidiario Juan Valjean, era verdaderamente acabar su resurrección y cerrar para siempre el infierno de que salía. Caer en apariencia en este infierno era en realidad salir de él. Era necesario cumplir ese deber, porque nada habría hecho si no lo cumplía, y su vida sería inútil, su penitencia ineficaz, absolutamente estéril y sin objeto. Conocía que el obispo estaba allí con él, tanto más presente cuanto que estaba muerto. El obispo le miraba fijamente, y si no cumplía su deber el alcalde Magdalena, con todas sus virtudes, le sería odioso, y en su comparación el presidiario Juan Valjean sería un hombre admirable y puro. Los hombres verían su máscara, el obispo veía su rostro. Los hombres verían a su vida y el obispo vería su conciencia. Debía, por lo tanto, ir a Arras, liberar al falso Juan Valjean y denunciar al verdadero. Ah, ese era el mayor de los sacrificios, la victoria más dolorosa, el último y el más difícil paso. Pero es necesario darlo. Cruel destino, no entrar en la santidad a los ojos de Dios, sino volver a la infamia a los ojos del mundo. Pues bien, dijo, tomemos esta resolución, cumplamos con nuestro deber, salvemos a ese hombre. Pronunció estas palabras sin notar que hablaba alto. Tomó sus libros, los comprobó y los arregló. Echó al fuego un paquete de recibos de comerciantes atrasados que les debían, y escribió y cerró una carta, en cuyo sobre hubiera podido leer cualquiera que hubiera estado allí. Al señor Lafitte, banquero, calle de Artois, París. Sacó de un cajón una cartera que tenía algunos billetes de banco y el pasaporte que había servido aquel año para ir a las elecciones. El que le hubiera visto ejecutar todos estos actos en medio de tan grave meditación no hubiera sospechado lo que por él pasaba. Solamente a intervalos se movía sus labios, otras veces levantaba la cabeza y fijaba la vista en un punto cualquiera de la pared, como si hubiese precisamente allí algo que quisiera aclarar, o alguien a quien que tratara de interrogar. Así que terminó la carta para el señor Lafitte, la puso en el bolsillo con la cartera y volvió a pasearse. Sus ideas no habían cambiado. Continuaba viendo claramente su deber escrito en luminosas letras que resplandecían ante sus ojos y giraban con su mirada. Anda, da tu nombre, denúnciate. Veía también como si moviesen delante de él con formas sensibles las dos ideas que habían sido hasta entonces la regla de su vida: ocultar su nombre y santificar su alma. Por primera vez se presentaba absolutamente distintas y comprendía su diferencia. Reconocía que una de ellas era necesariamente buena, mientras que la otra podía llegar a ser mala. Que era el sacrificio, aquella la personalidad, que una le decía el prójimo y la otra le decía yo, que una venía de la luz y otra de las tinieblas. Ambas luchaban entre sí, y lo veía. A medida que reflexionaban, iban creciendo entre los ojos de su espíritu. Tenían las ya colosales dimensiones. Se parecía que las veía luchar dentro de sí, en aquel infinito de que hemos hablado antes, en medio de la oscuridad y de la luz. Una diosa, la otra gigante. Estaba lleno de espanto, pero creía que triunfaría la buena idea. Conocía que había llegado el segundo momento decisivo de su conciencia y de su destino.
que el obispo había marcado la primera fase de su nueva vida y Champmathieu marcaría la segunda, después de la gran crisis, la gran prueba. Entretanto, la fiebre, apaciguada un instante, le volvió a invadir poco a poco. 1000 pensamientos le asaltaban, pero le fortificaban aún más a su resolución. Un momento se dijo que tomaba el asunto con demasiado calor, porque Champmathieu no era nada importante y en el último resultado había cometido un robo. Y se respondió, si este hombre ha robado algunas manzanas, tiene un mes de prisión, lo que es mucho menos de la cadena. Y quién sabe, ha robado, está probado. El nombre de Juan Valjean le oprime y parece que dispensa de pruebas. No suelen pensar así los fiscales. Se cree que es ladrón porque se cree que ha sido presidiario. En otro momento pensó que si denunciaba a sí mismo, tal vez se comprendería el heroísmo de su acción, se tendría en cuenta sus 7 años de honradez y lo que había hecho por el país y se le haría gracia. Pero esta suposición se desvaneció enseguida y se sonrió amargamente pensando que el robo de los 40 sueldos de Gervasillo le hacía reincidente, que este crimen reaparecería y que la ley le condenaría a prisión perpetua. Al principio era perder todas las ilusiones. Se alejó más y más de la tierra y buscó el consuelo y la fuerza en otra parte. Se dijo que era preciso, se dijo que le era preciso cumplir su deber, que tal vez no sería más desgraciado después de cumplirlo que después de haberlo eludido, que si dejaba pasar los sucesos, si permanecía en M, a orillas de M, su consideración, su buen nombre, sus buenas obras, la deferencia y la veneración pública, su caridad, sus riquezas, su popularidad estarían cimentadas sobre su crimen. ¿Qué tranquilidad podría dar cosa tan santa unida a la maldad? Pero si realizaba su sacrificio al presidio, al potro, a la cadena, al gorro verde, al trabajo sin descanso, a la vergüenza sin piedad, se uniría siempre a una idea celestial. Por fin se dijo que su destino era este, que él no era el dueño de arreglar lo que viene desarreglado de arriba, y que tenía que escoger en todo caso lo que viene desarreglado en todo caso entre la virtud exterior unida a la abominación interior o la santidad interior unida a la infamia exterior. Su valor no desfallecía ante la lucha de tan lúgubres ideas, pero su cerebro se fatigaba y a pesar suyo empezaba a pensar en otras cosas, en cosas indiferentes. Sus sienes latían fuertemente según seguían paseando. Dieron las 12 en el reloj de la parroquia y después en el del ayuntamiento. Contó las 12 campanadas en los dos relojes. Comparó el sonido de las 2 campanas y recordó en aquel momento que algunos días antes había visto en un almacén de hierro una campana vieja que había grabado este nombre, Antonio Albín de Romainville. Tuvo frío, encendió un poco la lumbre, pero no se le ocurrió cerrar la ventana. Después volvió a su estupor y le fue preciso hacer un gran esfuerzo para recordar lo que estaba pensando antes que diesen las 12. Al fin lo consiguió. Ah, sí, dijo. Había tomado la resolución de denunciarme. Entonces se acordó de Fantina. Ah, exclamó. Y esta pobre mujer. Aquí principió una nueva crisis. Al presentarse bruscamente Fantina en su delirio, como un rayo inesperado de luz, le pareció que todo cambiaba de aspecto en su derredor y dijo, ah, hasta ahora solo me he tenido en cuenta a mí mismo. Solo he considerado mi interés particular. Si me conviene, me perdí. Mm, Si me conviene callarme o denunciarme, ocultar mi peso no salvar mi alma, por ser un magistrado despreciable y respetado, un presidiario despreciado y venerable. Es decir, que no he salido de mí, pero Dios mío, todo esto no es más que egoísmo puro.
Y si pensase un poco en los demás, la caridad empieza por los demás. Veamos, examinemos, quitándome a mí, borrándome, olvidándome. ¿Y qué sucedería de todo esto? Si me denuncian o me prenden, sale en libertad Sean Matthew, me envía al presidio y después, ¿qué sucederá aquí? Ah, aquí hay un país, un pueblo, fábricas, industrias, obreros, hombres, mujeres, ancianos, niños, desvalidos.